Listo, buenas tardes, estimado estudiante. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, martes 7 de julio del 2021. Estamos en la primera hora. Hoy tenemos 2 horas. Bueno, a ver, les he quedado un poquito mal, ¿sí? Con los enlaces, tanto de la tarea individual que debían de hacer, como la de trabajo grupal y como el de la prueba, ¿cierto? Eso eran 3 cosas que me había comprometido la semana anterior de subirles. Pero bueno, he retrasado un poquito eso, bueno, por ciertas actividades que he estado realizando. Estoy tratando ya de ponerme al día y en orden, ¿sí? Para poder trabajar ya correctamente con ustedes. Ahorita les voy a enviar una imagen al grupo de WhatsApp. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado en la clase anterior? De lo que era, lo que les había hablado sobre la parte del procesador, que se considera como categoría baja, media y alta, ¿se acuerdan? Ya. Ahorita justo tengo ahí una imagen en donde está expresamente eso lo que les indicaba sobre los diferentes tipos de procesadores. Lo estoy buscando ahorita. Déjenme ver por aquí tenía cerquita. No sé qué se me hizo la imagen. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí está. Aquí está. Listo, ya la encontré. Ya. Ya se las voy a subir. ¿Sí? Ahí se las compartí al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Ah, perdón. Se las envié donde no era. Wow. Les envié al de informática básica. Y era programación. Listo, ahí sí ya se las envié al grupo de programación como es debido. Listo. A ver, es que lo malo es que no le puedo. A ver, déjenme ver si. Ya voy a abrir mi WhatsApp de acá del computador para poderles proyectar un poquito y para dejar esa parte clarita sobre la parte que le indicaba sobre la parte del el procesador, ¿no? Los diferentes tipos de procesadores y ahí ustedes les indiqué, ¿cierto? Los pasos, cómo ustedes podían visualizar, ¿cierto? En propiedades, cómo ustedes podían visualizar qué tipo de procesador tiene, tipo de memoria RAM, ¿cierto? Tipo de sistema operativo que tienen instalado, si es de 32 o de 64 bits, ¿sí? Eso ya les había compartido, ¿cierto? Es decir, les había explicado eso en la clase anterior, ¿sí? Entonces, déjenme descargar rapidito. Ande, Aquí está. ¿que me corte qué? Por favor, esos Tus micrófonos. pelos. Aquí tratando de... Me carga la imagen para ponerlo listo. Como ustedes revisamos la parte de lo que era... A ver, vamos a abrir mi, mi Jamboard. Ya les he indicado que no es necesario que escriban el presente, ¿sí? Ya que en el sistema tranquilamente esto lo reconoce. Como ustedes siguen la parte del software, si les explicamos lo que era el sistema operativo base, propietario, libre, si vemos esa partecita ahí. ¿Me confirman, por favor? Sí, yo sí he visto, pero igualmente refresquen la memoria, profe. ¿Mande? ¿Quién me hablaba? ¿Quién me decía? No le escuché bien. Llama cabeza. O sea, digo que, o sea, en mi particular yo sí he visto, pero no hacía daño sino refrescar la memoria. ¿Cómo? No lo entiendo. Bueno, que vuelva a explicar otra vez, pues. Pero yo en la clase anterior yo expliqué, ¿no? Por eso les estoy preguntando hasta qué parte llegué, porque no recuerdo si esta parte de aquí del hardware, sí me acuerdo que eso sí les expliqué, que llegué hasta la parte del gráfico y Sí, hasta la parte de gráfico llegamos. hasta ahí llegamos, donde les indicaba
cómo era que trabajaba los dispositivos de entrada, de salida, hasta esta parte de aquí, ¿cierto? De entrada, lo que era el procesador y cómo era de salida. Hasta ahí llegamos, ¿cierto? Entonces vamos a Exacto. pasar, ya listo, ok, gracias. Ya me cargó, vamos a descargar. Listo. Ahora sí. Listo. Vamos a poner esta partecita aquí porque quiero reforzar un poquito más esta parte y con la imagen sería mucho mejor. Listo. Aquí está. Vamos a esperar que la cargue. Listo, esto un poquito para dejar claro lo que era la parte del procesador. ¿Sí? Eh, esperemos un ratito. Listo, ahí tenemos la imagen, ahí está más que clara. Listo, entonces en la semana anterior vimos cómo nosotros dentro de equipo podemos ir a propiedades y en propiedades podemos revisar. Lo que sí todavía me queda como tarea, todavía no lo he podido realizar, para verificar lo que es el acelerador gráfico, ¿sí? Todavía no he ido donde mi amiga para irle a revisar la máquina de ella, que ya sí tiene un acelerador gráfico de 4 gigas y poder tener los pasos específicos para que ustedes sepan y puedan reconocer si están teniendo los 4 gigas de acelerador gráfico, ¿sí? Entonces, aquí solamente estamos viendo la parte del procesador, lo que les indicaba en la clase anterior, que era los diferentes tipos de procesadores cuando era gama básica, media, gama alta, ¿sí? Entonces, miren, dentro de la gama baja está el AMD A4, AMD A5. Y ya los procesadores anteriores, ¿sí? Que ya hay muchas computadoras antiguas que todavía se tienen, que es el AMD E1, AMD E2, el Atom, ¿sí? El Celeron y lo que es el Pentium 4, ¿sí? Son gama básica. Por ejemplo, en mi caso yo estuve armando una PC hace años, cuando estaba ya a punto de graduarme, ¿sí? Hace unos 7 años atrás. Ahí yo armé mi propia máquina. Compré un procesador que hasta ahora todavía no se da de baja, que es un Core 2 Duo, ¿sí? Fue un procesador que salió muy poco porque era muy caro ese procesador. Recuerdo que en ese entonces estaba el Dual Core, ¿sí? Que era el boom en ese entonces. Actualmente también el Dual Core, que es de Intel, se lo vende como gama básica, ¿sí? El Intel Dual Core, ¿sí? Y de ahí venía los procesadores que le estoy indicando. El Core 2 Duo, que es el que tengo en mi PC de escritorio, que se lo sacaron muy poco. Y de ahí sacaron el Intel Quad Core, que era un emulador de 8 núcleos. El mío es un emulador de 2 núcleos, ¿sí? Y de ahí, de esos, pasaron de una al i3. Por eso el Core 2 Duo que yo tengo y el Quad Core, ¿sí? Porque hubo el Quad Core y el Octa Core, se fabricaron muy pocos. Porque de ahí saltaron, encontraron una forma mejor de fabricar el procesador y pasaron de una al i3. Por eso el Core 2 Duo, el Quad Core y el Octa Core muy poco se escucha y muy poco se hizo comercial. Justamente por eso, ¿sí? Nos hizo un poquito para aclararle. Actualmente ustedes pueden conseguir una máquina muy barata con un Core 2 Duo, perdón, un Intel Dual Core, que es la que normalmente están vendiendo actualmente, ¿sí? Es la que más económica sale. Pero eso es lo que yo les decía, para un Dual Core, preferible ir a una gama media que sería un Intel Core i3, ¿sí? Un Intel Core i3 con una memoria RAM de unos 8 gigas o 16 gigas, excelente, ¿sí? Pero si quieren una mejor potencia, mejor una de i5, pero claro, dependiendo del procesador va a ir también la parte económica, ¿sí? De recomendación, si tienen un i3, aumenten en la memoria RAM, ¿sí? Si es un equipo de escritorio, ustedes pueden hacer mucho más modificaciones, porque en el equipo de escritorio ustedes le pueden, en la tarjeta madre, le pueden irle aumentando, ¿sí? En la clase anterior vimos cómo podemos darnos cuenta qué tipo de mainboard estamos teniendo para de acuerdo a eso buscar las especificaciones
y ahí ver hasta qué tope podemos tener de memoria RAM, de procesador y de disco duro, ¿sí? Y las generaciones también, ¿sí? Actualmente hay el Core i3 que ya está de la séptima, octava, novena y décima generación, que al ser una gama media también es un buen procesador, ¿sí? Porque las generaciones, en cada una de las generaciones se van mejorando el performance de cada uno de estos procesadores. Y aquí venía lo que algunos compañeros de ustedes o ustedes también me indicaban sobre los Ryzen, ¿sí? Entonces aquí tenemos justamente esa clasificación. Miren, el Ryzen 3, el AMD Ryzen 3 está considerado como gama media a la misma altura de un i5, ¿sí? En la gama alta está el Ryzen 5 a la altura de un Core i3, perdón, un Core i7. Y el Ryzen 7, que ya es el top del top de los procesadores, está el AMD Ryzen 7 con el Core i9, ¿sí? Que el Core i9 ya es lo máximo ya de procesador, ¿sí? Entonces, eso para que ustedes queden muy bien ya aclarado lo que vimos en la clase anterior, lo que era la parte del hardware, ¿sí? Eso para fortalecer lo que habíamos visto en la clase anterior. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor, para ahora sí dirigirnos directamente a lo que es la parte del software? Me ayudan levantando la manito si alguien tiene duda, inquietud, para continuar, por favor. ¿No? ¿No hay duda? Listo, entonces continuamos con la parte del software. A ver, dígame, Fray Lara. Dinero, yo como sé qué tipo de todo este equipo. Estoy dentro de gama básica, media. Bueno, alta asumo que lo tengo. No le entiendo Pero, muy bien. A ver, hábleme despacito para poderle decir, más, es decir, no tan rápido, para poderle entender bien la pregunta. A ver, dígame. ¿cómo sé qué tipo de procesador tengo yo? ¿O qué dentro de rango estoy yo, el básico o medio? Porque es alto no creo que tenga. Ya gama baja, gama media, gama alta. Recuerde que en la clase anterior vimos los pasos, ¿se acuerda? Vamos a la lupa, escribimos equipo, y en equipo, digamos, recuerden que les he dicho, revisen los videos anteriores. Luego vamos a donde dice propiedades, y en propiedades nos dice qué tipo de procesador tenemos, ¿sí? Entonces, ahí por ejemplo me está cargando, entro aquí a propiedades y aquí me dice procesador, por ejemplo en mi caso, me dice procesador Intel Core i7 y les había dicho que el primer numerito es la generación. Por ejemplo, mi procesador es un buen procesador, pero ya de una generación bien antigua, es de la cuarta generación. Actualmente el i7 ya está en la décima a onceava generación, ¿sí? Y acá también me indica la memoria RAM instalada, cuánto tengo de memoria RAM. Y eso les indiqué, en la clase anterior les indiqué cómo verificar eso. Ya sabiendo el tipo de procesador, ahí sí, usted de acuerdo a lo que les he compartido, ¿sí? Como observa aquí ahorita en pantalla, lo que les envié al grupo de WhatsApp, usted ya ahí, déjenme ver si pueden observar esto, A mí me dice Ryzen 5. ya. Entonces, aquí les dice, ¿no es cierto? Ahora, luego vamos acá y ahí usted verifica. ¿Qué me dice? ¿Cuál es la que usted tiene? Dice Ryzen 5 de 3500U. Ryzen 5 y qué número le aparece después del Ryzen 5. Le aparece un guión, ¿cierto? Ryzen 5 3500. Ya, tome la primer, bueno, 3500 puede ser también las revoluciones. Déjenme ver acá. Ya le mandé a Debe, buscar. debe revisar bien, por ejemplo, si es, un ratito, déjame sacar esto. Caramba. Listo, aquí por ejemplo, déjenme verificar bien la pantalla, ya, ahí estamos. Ya le Entonces, por mandé. ejemplo, miren,
Le aparece el tipo de procesador, ¿cierto? El tipo de procesador, aquí por ejemplo va a decir Ryzen 5. Por ejemplo, aquí me aparece a mí 4510, ¿sí? Pero 4510U, a usted le va a aparecer, por ejemplo, así como me indica, 3000 y pico algo, ¿cierto? Ahora, el primer número que le aparece es la generación. Por ejemplo, los Ryzen es algo que recién están saliendo, los Ryzen. Entonces no están tan adelantados en generación como lo tienen, ¿sí? Ah, ya, aquí envió al grupo. Ya, correcto, mira. Justamente Lara, le dice 3500U, ¿cierto? Lo mismo que me aparece aquí. Mira, aquí me aparece 4510U. Entonces, el primer valor que tiene, ¿sí? El primer valor que tiene es la generación. El mío, por ejemplo, es un i7 de cuarta generación. Pero como le digo, el i7 ya está por la 10ª generación. El Ryzen 5 todavía no está tan avanzado en generación. Entonces, sí es un Ryzen 5 de alta gama y de una de las últimas generaciones. Si te das cuenta, está justo el Ryzen 5 es de gama alta y está a una misma altura de un i7, ¿sí? Si tienes una buena máquina. Pero eso si se da cuenta, por ejemplo, todos pueden ver la imagen que compartió el compañero, esta sí la puedes dejar, ¿sí? En el grupo de WhatsApp. Si verifican ahí la imagen que subió el compañero al grupo de WhatsApp, le dice memoria instalada en la RAM 4 GB. Si te das cuenta, como tienes un excelente procesador, no necesitas mucho de memoria RAM. Porque, por ejemplo, ¿cómo es que es el sistema operativo del Windows 10 necesita 2 GB de memoria RAM? Tiene 4, te queda 2 GB. Ahora, ¿qué es lo malo? Que, por ejemplo, si estás trabajando con Google, el Google te absorbe la memoria RAM y vas a sentir un poco, aunque tengas buen procesador, vas a sentir un poco la máquina como que se te pone lenta, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque la memoria RAM se está ocupando casi toda y le está dando todo el peso al procesador, aunque sea un excelente procesador, ¿sí? ¿Cuál sería la solución aquí? Aumentarle la memoria RAM a 8 GB. Con 8 GB, excelente. Otra sugerencia más, nunca, ya le voy a colocar esta partecita de aquí, la pizarra digital. Esto es algo que deben tener muy en cuenta, por favor, en lo que es la memoria RAM. La memoria RAM trabaja de la siguiente forma. Vamos a abrirlo esto aquí un poquito. Trabaja de la siguiente forma la memoria RAM. 2 GB, ¿sí? 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, ¿sí? ¿Qué quiero decir esto? Vamos a poner aquí RAM, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si ustedes tienen el computador es de 4 GB, no vayan a colocarle 2 GB, que es sumado de 6 GB. No, incorrecto. ¿Qué pasa? Los módulos en la memoria RAM, normalmente todo computador tiene 2 módulos para memoria RAM. Esos 2 módulos significa que en un módulo va a haber 2 GB y en el otro módulo 2 GB más, sumados serían 4 GB. No puede haber un módulo de 4 GB y en el otro módulo 2 GB. ¿Por qué? Porque trabajan en paralelo. No pueden trabajar de esa manera descompensando, ¿sí? El equilibrio entre la RAM. Si es 4 GB debe ser 2 en uno y 2 en otros, ¿sí? O solo un módulo de 4 GB, ¿sí? Ahora, le quiere aumentar 8 GB, entonces debe tener un módulo de 4 y otro módulo de 4 para que tenga los 8 GB y le funcione correctamente. Quiere trabajar con 16 GB, entonces ¿qué pasa? Buscamos a quién venderle alguna memoria RAM de 4 GB que necesite, otro de 4 GB y pone un solo módulo de 8 GB o dos módulos de 4 GB que suman las 8 GB. Si quiere 16 GB, un módulo de 8 y el otro módulo de 8 sumado tiene las 16 GB. Como tienes un buen procesador de un Ryzen 5, significa que tranquilamente esa memory te acepta de 16 hasta 32 GB de RAM, ¿sí? Tranquilamente te va a aceptar eso.
Lo que yo te sugeriría ahí para esa máquina, ponerla potente, llevarla a 8 o de la mejor manera a 16 gigas. Te recomendaría hacer un solo gasto, comprar un módulo de 8 gigas y le quitas el módulo de 4 gigas y te quedas solo con uno de 8. Después ves cómo inviertes, compras otro módulo de 8 gigas y le colocas y tendrías ya 16 gigas y tienes un maquinón ahí. ¿Sí? Eso un poquito y de acuerdo tomando las especificaciones del compañero. ¿Sí? Dígame, Lara, le escucho. Pero eso tengo que significa, eso hay que abrir la máquina o que eso no se instala por fuera. ¿Qué tienes? ¿Laptop o PC de escritorio? De escritorio, pero de esas que ya viene todo en uno. Ah, son las multifuncionales, es decir, casi como las impresoras multifuncionales, que es solamente el monitor y nada más, es solo un solo cuerpo. Exacto. Ya, listo, puchi, que son un poquito media complicaditas esas máquinas porque es un solo módulo, pero sí he visto ahí, he abierto un par de máquinas de esas tres, de esas todo en uno que se llaman ese tipo de computadoras. En la parte de abajo, si tú la giras en la parte de abajo, tienen unos pequeños tornillitos. Si le das la vuelta, hay unos pequeños tornillos. Esos tornillitos se sacan y ahí está la parte de la memoria RAM. De ley hay que abrirla. Ahora, lo que sí te sugiero, como estas máquinas cuando uno las compra, tienen una garantía de 1 año o 2 años, dependiendo de cuándo las compras, lo que sí te recomiendo es hablar con la entidad que se la vendió, ¿sí? Y que ellos te provea un técnico para que el técnico te sustituya la memoria RAM que le vas a comprar. Alrededor de esa memoria RAM más o menos te va a estar costando exagerado unos $80, exagerado. Pero más o menos va de unos 40 a $80 más o menos una de 8 gigas, una memoria RAM de 8 gigas, ¿sí? Pero eso sí, te recomiendo que antes de comprarla, hables con el técnico, la saques, le tomes la foto a la memoria RAM para que compres una con las características específicas. Porque en las memorias RAM hay diferentes tipos de memoria RAM. Hay las DDR, que son las primeras, DDR2, DDR4, DDR5, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, y también la velocidad de revoluciones o procesamiento que tienen esas memorias RAM. Entonces, por eso es muy importante, antes de comprar una memoria RAM, revisar con la que estás trabajando, ¿sí? Entonces, ahí, como te digo, te recomiendo directamente con la empresa que compraste el computador, hablar directamente con el técnico que te vaya a hacer, claro, te va a tocar ahí darle unos $20, 15, $20 al técnico para que te vaya a hacer esa inspección y de ahí con eso poder comprar y después que él mismo te haga el cambio, para que no pierdas la parte de la garantía, ¿sí? Porque a veces cometemos esos errores, la abrimos nosotros, buscamos a otra persona para que nos abra el computador, pero perdemos la garantía y eso es algo muy importante, ¿sí? Listo, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud? Para ahora sí hablar con la parte del software. Dígame, Rodríguez, le escucho, Rodríguez Patterson. Sí, es que quería añadir que hay máquinas que solamente aguantan hasta 12 gigas, no aguantan más de ahí. O sea, mi PC ahorita, que tiene un procesador i3 de cuarta generación, no, es de tercera generación, perdón, le puse una RAM de 4 y otra de 8, y tengo en total 12 gigas, pero en realidad no le ayuda mucho. Como Ya, tampoco tengo mucho almacenamiento, digo que puede ser eso. no es eso. Ya te muestro lo siguiente, que acabé de explicar. Me dice que le estás poniendo una memoria RAM con un módulo de 8 y uno de 4. Sumado eso tiene 12 gigas. Si esa máquina, primero debes de revisar, eh, porque si le pones 12 significa que te acepta tranquilamente 16 gigas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Tú estás desbalanzando, ¿sí? Estás quitando el equilibrio de la memoria RAM. Fue lo primerito que les acabé de decir. Si colocas, quítale la de 4 GB y quédate con un solo módulo de 8 y ya vas a ver la diferencia, ¿sí? Como está en desbalance, porque estás en un módulo 4 y en otra 8, estás generando desbalance, ¿sí? Debes de tener dos de 8 que te hacen las 16 gigas o una de 8. Eso por un lado. Segunda cosa que hay que tener en cuenta, y es algo que los estudiantes que vieron conmigo en primer nivel deben de tener eso claro. Les había explicado
vamos nuevamente a equipo. Esto es algo también muy importante y una gran diferencia en la parte de hardware. Cuando nosotros tenemos esta partecita de aquí, el sistema operativo aquí, tipo de sistema operativo de 64 bits. Esto es algo muy importante. Si tenemos un sistema operativo de 32 bits, el sistema operativo de 32 bits solo nos va a leer 4 GB de RAM, solo va a utilizar 4 GB de RAM. Aunque tengamos 16 GB o 32 GB, solo va a trabajar con 4 GB de RAM. Eso con un sistema operativo de 32 bits, ¿sí? De nada sirve que a un sistema operativo de 32 bits le aumentes 16, 32 GB de RAM, porque solamente te va No, a pero llegar 4 GB de RAM. yo tengo un sistema operativo de 64. Listo, correcto, excelente. Ahora, si tienes un sistema operativo de 64 bits, ese sí te va a poder leer 16, 32 GB de RAM. Ahora, ¿cuál es el problemita que estás teniendo? Es el desbalance que te acabé de informar. Es justamente este desbalance, ¿sí? Porque estás generando un desbalance al trabajar en una parte, es decir, un módulo de 4 y otro módulo de 8. Entonces está generando desbalance. Por eso te digo, te recomiendo, quita la memoria RAM de 4 y deja solo la de 8. Y ya vas a ver cómo tu máquina va a mejorar, aunque tenga 8, ¿sí? Porque hay desbalance, ¿sí? Verifícate bien la parte del... es que si te acepta 12 gigas de ley, te acepta los 16 gigas, ¿sí? Más bien, déjale un solo módulo de 8, trabaja solo con 8 gigas, vas a ver cómo te mejora la máquina, porque no es porque tengas más, te va a rendir mejor, ¿sí? Y después mira cómo le compras otro módulo de 8 y ahí la máquina te va a andar excelente, ¿sí? Puede ser que por a veces la máquina nos vino solo con 4 gigas y compramos un módulo de 8 y creemos que con 12 va a ser mejor. Siempre he encontrado muchas personas que han hecho esto de aquí con 6 gigas. Me dicen, no, pero yo tengo 6 gigas. Es un error. No por tener 6 gigas la máquina te va a andar mejor. Estás generando ese desequilibrio, ¿sí? Entonces, si tienes 6 gigas, quítale la de 2 y déjale con 4. Con eso la máquina te va a funcionar. Si ves que te está fallando, bueno, al final cómprate un módulo de 8, quítale la de 4 y déjale un módulo de 8, ¿sí? Y después, es decir, mejoras, es decir, ves cómo reúnes, compras otro módulo de 8 y con 16 gigas la máquina te va a andar excelente, ¿sí? Haz esa prueba y te darás cuenta, ¿sí? Listo, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda, por favor? Siempre en la memoria RAM trabajen con esta forma que les estoy indicando, ¿sí? De esta manera, 2, 4, 8, 16 o 32. Solo con esos números de RAM. No, ni más ni menos, ¿sí? Si valores intermedios no trabajan, ¿sí? Porque justamente generan ese desequilibrio y hay esa descompensación en la RAM, ¿sí? Listo. ¿Alguien más, por favor? ¿No? Listo. Entonces, ahora sí vamos a pasar con la parte del software. Vamos a hablar sobre el software. Habíamos hablado que el software base o sistema operativo, como su nombre le indica, es el software base. Ya hemos visto en la clase anterior lo que era un computador o ordenador. ¿Qué era el computador o ordenador? Era solamente una parte electrónica, ¿cierto? Nada más. Entonces, esa parte electrónica no puede trabajar sin un sistema operativo o un software base. Sin eso, el computador no nos va a dar esta parte, esta interfaz gráfica. Esto me parece que sí les expliqué en la clase anterior. Pero bueno, vamos a seguir trabajando con esto de aquí. Listo, entonces voy a entrar acá. Sí, esto ya les di la clase anterior. Entonces teníamos lo que era el software propietario, que era el sistema operativo Microsoft. Esto ya lo había explicado. Teníamos el software libre y el software propietario. Dentro del software libre teníamos esto: Mandriva, SUSE, Ubuntu, CentOS, Debian, Fedora, Ubuntu, Arch Linux, Gentoo, Slackware, Ubuntu, Linux y Katiox. Hay un sinnúmero más, ¿sí?, de software libre, pero esto de aquí se puede decir que son un poquito los más conocidos, ¿sí? Y los software propietarios comercial o pagado, tenemos los de la Mac OS X o iOS, ¿sí?
y lo que es el Windows. ¿Sí? Dentro de las versiones de Windows tenemos las que hemos visto hasta la actualidad, ¿no? Windows 1, que fue lanzado en el 85, Windows 3.1, que es el del 92, Windows 95, que es del 95, Windows XP, que para mí uno de los mejores sistemas operativos, que fue en el 2001, Windows Vista, que es en el 2006, Windows 7, para mí otro de los mejores sistemas operativos, que fue en el 2009, y de ahí vino Windows 8, que para mí no me gustó, uno de los peores, digo, sinceramente en mi experiencia. Windows 10 hasta ahora para mí como que sí se puede tomar en cuenta como que es mejor. Sí, mejor que el Windows 8 totalmente, pero mejor que el Windows 7 y Windows XP para mí no todavía. ¿Qué es lo malo del Windows 10? Esto me parece que ya les di la clase anterior, porque se me vienen muchas cosas de la clase anterior. ¿Qué es lo malo del Windows 10? Son las actualizaciones, que a veces las actualizaciones vienen, se nos instalan y nos modifican ciertas características que ya tenemos preestablecidas con otro software u otras aplicaciones ya instaladas en el computador. ¿Sí? Actualmente ya está el Windows 11. Como conversábamos ya en la clase anterior, que un compañero nos indicaba que no hay que instalar los programas cuando recién salen, sino que hay que dejar que estén estables para poder trabajar, ¿sí? Para ya poderlos instalar. Todavía no se da la apertura a eso. Hay que esperar cuando ya esté listo el Windows 11, porque así como nos salió que podíamos actualizar e instalar el Windows 10 cuando teníamos Windows 7 o Windows 8 y actualizamos nuestros computadores, así mismo cuando ya esté listo para instalar nos va a aparecer a nosotros en nuestro computador de actualizarlo y descargar. Eso la primera parte que tenemos en la parte de software base o sistema operativo. Luego tenemos los lenguajes de programación, ¿sí? Y son los que nos permiten crear programas, ¿sí? Vienen a ser otra cosa diferente del software base. Y de ahí tenemos el Java, Ruby, C Sharp, PHP, C++, Objective-C, Python, Perl, Go, JavaScript, C y Visual Basic. Nosotros vamos a trabajar con el C, es de aquí, el C Programming Language, ¿sí? Y por último, los programas de aplicación, que son todos los programas que nosotros instalamos en el computador, desde antivirus, desde el paquete de Office, ¿sí? Todo eso de ahí, ¿sí? Listo. Ahora sí. Con eso damos por terminado, ahora sí, todo lo que es la parte del hardware y el software. Ahora, como ustedes les había dicho que vamos a hacer un trabajo grupal y les había yo a ustedes ya dado la temática que les envié al grupo, ¿cierto? Al grupo de WhatsApp, uno de sus compañeros hizo la captura de pantalla y la subió al grupo de WhatsApp, ¿cierto? Listo. Ese trabajo era para hoy día, para comenzar a exponer, ¿sí? Pero como todavía, bueno, no había creado yo los grupos ni nada de eso, me voy a tomar ahorita este momento para crear los grupos de acuerdo con lo que ustedes me han enviado, ¿sí? Y para que me vayan confirmando los grupos. Hay un compañero nuevo, ¿sí? Para ver si ya lo integran y a ver si, bueno, ya él llegó ya ahorita, para ver si le facilitan a él la temática y, bueno, y él pueda también unirse al grupo al cual le voy a asignar yo ahorita, ¿sí? Vamos a crear grupo. Dijimos que íbamos a crear, ¿cuántos grupos dije que iba a crear? 6 me parece que dije, ¿no? ¿Cuántos grupos les dije que íbamos a crear? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto fue que les dije? 5. ¿Cuánto les dije? Por favor, ¿me confirman? 5 y 1 de 3, Profe, yo creo que eran 4 y uno de 3 personas. Algo así, no me acuerdo muy bien. Uno de Eran 5 y grupos uno de de 4 3. y uno de 3 que era. A ver, en total, ¿cuántos eran? 5 grupos me parecen que eran. Era de 5, profe, y uno de 3. Sí, pero ¿cuántos grupos? Son 24 grupos, sí, quedamos 5 grupos, vamos a crear. 5 grupos, en los cuales 4 eran a ver, sí, donde 4 grupos eran de 4 y uno de 3. Así habíamos quedado, me parece. Eran 5 grupos. Listo. Listo, vamos a crear entonces los 5 grupos. Ah, caramba.
Profesor, buenas tardes, Jorge Batioja le saluda. Ayuda, por Eh, favor, siempre levantándome la manito, por favor, así no. Hemos quedado en ok, quedar. profesor, disculpe. Ya, en la otra clase usted dijo que creo que ya creamos algunos los grupos, Sí, por decir, porque mi grupo es de 3. Y la pregunta es si los grupos que va a crear ahorita son para otra exposición o para la que ya usted dejó. no, es la misma, ¿cómo es que es? Es la misma exposición, sino que voy a crear ya con los grupos que ustedes me han enviado, ¿sí? Tranquilo, ya les voy a indicar. Ah, ya, ya. Sí, No, profesor. ya, número de grupo, vamos a crear 5 grupos. Listo, estudiante, asigna grupo. Listo. Listo. Ya aquí tenemos los 5 grupos. A, B, C, D y E. Listo. Ahora sí voy a comenzar a ingresar los grupos que me han enviado ustedes. Vamos con el grupo A, que fue el primero que me han enviado. Ya. A ver, ya mismo le explico García. Ya les voy, eso, por eso les digo, si deben de revisar los videos anteriores, que ahí está todo eso indicado. Ya les voy a explicar un ratito. En el primer grupo está Valdés Brian. Último churro, ya me quedan 5 minutos. Bueno, igual, si se nos termina el tiempo, nos vamos a conectar la segunda hora, por favor, ¿sí? Para que queden ya claros los grupos con los que vamos a trabajar. Valdés, ¿dónde está Valdés? Aquí está. Brian, Gilberto Valdés, Armijo, listo. Está Cabezas Diana. Aquí está Diana, Cabezas Ayoví. Perlaza Eliana. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Eliana Camil Perlaza. Y Peterson Rodríguez. ¿Dónde está? Aquí está. Ah, es Patterson. Ya. Patterson. Por aquí me parece. A ver, por favor, corregir en el aula virtual sus apellidos correctos, por favor. No es Patterson Ortiz, sino Patterson Rodríguez Ortiz, me parece que es. Sí, es Rodríguez Ortiz, pero yo en la ola lo configuré y no así, me sigue saliendo así. Ya verifique eso, por favor, en editar perfil. Ahí usted corrige sus apellidos. Listo. Ya tenemos un grupo creado. A ver, nos vamos a desconectar antes que se nos cierre automáticamente. Nos vamos a desconectar y nos vamos a conectar con el segundo enlace, por favor. ¿Sí?